cuando uno se mete en la temática del riego o de las iniciativas de riego en el Uruguay, advierte que siempre los impulsos del riego en el Uruguay han estado asociados a una sequía. Yo comentaba, creo que el año pasado o el otro año, cuál ha sido el origen de los sistemas de riego más importantes colectivos en la historia del Uruguay: el sistema de riego de la colonia Tomás Berreta, el sistema de riego de Aguas Blancas, el sistema de riego de India Muerta, el surgimiento del programa de riego, el Prenader, antecedente de financiamiento con el Banco Mundial a lo que ustedes conocen más recientemente como el PPR, y ahora el Proyecto de Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático, con un componente fuerte del agua. Pero siempre en la historia del Uruguay, todas esas iniciativas estuvieron asociadas a una sequía que generaba sensibilidad pública y política, y se salían con un montón de acciones. Después venían 2 o 3 años que llovía y nadie se acordaba del riego. En el Uruguay el agua empieza a ser un tema que está siendo considerado por ustedes y por mucha otra gente. Hace 3 años atrás en el Uruguay había 26 o 27 pivots de riego instalados, como el que vimos hoy de mañana. Hoy superamos los 200. Es uno de los rubros que o de las actividades que ha explotado mejor las posibilidades de la Ley de Promoción de Inversiones, y como nos parece que hay que hacer más de eso, estamos en estos días anunciando un decreto que establece a la actividad del riego como una actividad promovida, es decir, no solamente incluida como una actividad dentro de la Ley de Inversiones, sino como una actividad promovida, como en algún momento se promovió el software o se promovió alguna. El Grupo Agua Vida, la UTU de Sarandí Grande, pero me consta que también la UTU como institución, han hecho y están haciendo un aporte importante. Por lo tanto, lo segundo que tengo que agradecer es que esos aportes se hagan como forma de síntesis de los avances, porque en el Uruguay estamos muy acostumbrados a juntarnos un grupo de gente, a hacer un diagnóstico y generalmente quedarnos en el diagnóstico, y en realidad para lo que han servido estas jornadas es para ir capitalizando aportes. Uruguay tiene un código de aguas, tiene una ley de riego del año 1996, tiene la ley de agua del año 2008, que es una ley que se nutre de los problemas que está pasando en el mundo. Es decir, nos hemos dado una ley que prevé, mediante mecanismos de autorización, pero sobre todo mediante mecanismos de participación social, una serie de ámbitos, y que estamos en una etapa de constituir esos ámbitos. Y esos ámbitos son, yo diría, desde el punto de vista funcional, muy pesados, y no estamos acostumbrados a ellos, y es importante que las instituciones públicas, pero sobre todo las organizaciones de productores que van a utilizar el agua, se preparen, se adiestren y tengan una propuesta en esos ámbitos, porque de lo contrario quedaríamos con una visión extremadamente ambientalista del uso del recurso, cuando en realidad el Uruguay está en una situación donde está lejísimo de agotar su recurso agua. Nunca mejor definido el concepto agua-vida, porque la vida es agua. Ahora, el gran potencial, lo que a mí me gusta llamar el segundo piso a la producción del Uruguay, pasa por la incorporación del agua. Y eso no es exclusivamente conocer la función de respuesta de una variedad a una condición de riego, no es conocer la variedad que mejor se adapta al riego, no es solamente conocer la curva de fertilización para optimizar la productividad bajo condiciones de riego, sino también es conocer cuál es el comportamiento del suelo en condiciones de riego, cuál es el comportamiento de migración de nutrientes en condiciones de riego, cuál es el comportamiento de los efluentes en una condición de riego. Necesariamente aprovechar en forma inteligente el recurso de escurrimiento de agua que provocan las lluvias en el Uruguay implica
represar el agua, implica represarlo en aquellos lugares donde es más económico, más eficiente y ambientalmente más inocuo. Y eso requiere prepararse para hacer un uso asociativo del agua, que no es fácil. Y en el Uruguay hay antecedentes muy malos de pretender tener el uso asociativo o el uso multipredial. Pero debemos prepararnos desde la educación técnica para pensar en el agua como un recurso que no debería analizarse a nivel predial, salvo que sean predios de tal magnitud que puedan pensarlo de esas características. Tenemos que pasar de considerar al agua como un factor de producción y pensar en el agua como un insumo de producción, de la misma manera que pensamos como en la semilla, el fósforo o el fertilizante nitrogenado. Como yo hace solo 3 años que estoy en el Estado, no dejo de sorprenderme de la capacidad o de la incapacidad que muchas veces tenemos de coordinar acciones, y por eso lo digo, también nosotros tenemos nuestros desafíos para que estas cosas se puedan hacer bien.